Los dioses que nosotros mismos muchas veces creamos en nuestra mente son los que quieren complacer nuestros propios deseos pecaminosos. Y eso es lo que nos llevan muchas veces a volver atrás, ¿no? Buen día, hermano, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Buen miércoles para todos. Bueno, vamos a seguir estudiando como comenzamos este nuevo libro, el libro de los jueces, y a mí me tocó en esta ocasión compartir el capítulo 2, versículos 18 y 19. Y como podemos ver, este es un libro muy... Yo lo empecé a leer y tiene unas terribles historias. Algunas son atrapantes, otras son un poco, parecería salida de contexto, pero son todas, por algo están en la Biblia, ¿no? Así que estaría bueno también estudiarla y leerla, ¿no? Y bueno, este libro podemos ver que a través de este libro es un fiel reflejo, ¿no?, de que el Señor ayuda a su pueblo cuando está en dificultades, ¿no? Y más aún cuando está en debilidades, ¿no? Cuando uno se encuentra en debilidades, el Señor viene en nuestra ayuda, ¿no? Si nosotros le clamamos y le suplicamos, ¿no? Con un corazón arrepentido, ¿no? Así que, bueno, quería compartir el devocional de hoy. Está basado en Jueces capítulo 2, versículos 18 y 19. Y dice así, cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, les servía y les rendía culto. Además se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Esta es la nueva traducción viviente, yo lo saqué, ¿no? Y bueno, esto es un círculo, ¿no?, en el cual caía el pueblo de Israel, ¿no? Repetía constantemente, ¿no? Recurría siempre a los mismos errores, ¿no? Y yo decía, ¿no?, ¿cómo puede ser que un pueblo que sabía que todos los beneficios que tenía estar de la mano de Dios, no caminar de la mano de Dios, y así todo, en cuanto moría el líder de que el Señor le ponía para que los conduzca, ellos se desbandaban, ¿no?, y volvían a sus antiguos caminos. Y eso pasa porque cuando el pastor nos compartió el primer devocional acerca de jueces, no sé si se acuerdan que él nos compartió el tema ese, ¿no?, que por la desobediencia del pueblo Dios lo había dejado a los cananeos en medio de ellos para que, decía, como una espina, ¿no?, en su costado, decía. Y que eso era como una tentación, era un pecado que lo tenía ahí como oculto, ¿no?, como una tentación, estaba constantemente ahí asediándolo, ¿no? Y por eso el pueblo caía constantemente, porque vivía en medio de... No pudieron echar a los cananeos de medio de ellos y vivían constantemente, ¿no? Cada vez que se quedaban sin líder, volvían otra vez a caer en los mismos pecados anteriores, ¿no? Y dice que, pero cada vez que dice que el Señor levantaba un juez sobre Israel, el Señor estaba con ese juez, dice, ¿no?, con ese líder, y rescataba al pueblo de los enemigos, ¿no?, de sus enemigos, y los tenía bien. Pero dice que al morir ese juez, el pueblo se desbandaba, ¿no? Empezaban a adorar a los dioses de los cananeos,
a hacer todos esos rituales, a hacer todas cosas que al Señor no lo... pero no era que volvían esas prácticas así comunes, dice que lo hacía cada vez peor, ¿no? Dice, seguían otros dioses, le rendían culto y dice, además se negaban a abandonar, ¿no?, estas prácticas malvadas y por su terco y regresar de su terco camino, ¿no? Y que estas prácticas corruptas dice que eran peor que las anteriores, ¿no? Y cada vez que se volvían peor estas prácticas, ¿no? Y esto yo lo relaciono muchas veces con nosotros, ¿no? Porque nosotros muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Nosotros, por ejemplo, cuando vinimos a los pies del Señor, que el Señor nos rescató de las garras del enemigo, también estábamos bien, todo perfecto, andábamos con el camino del Señor, y de repente cuando viene una tormenta muchas veces nos deja a la deriva, ¿no? Y en vez de sujetarnos más de la mano del Señor, ¿qué hacemos? Lo dejamos y nos vamos, creamos nuestros propios dioses, como yo les decía hoy al comienzo, y ahí nos vamos, ¿no? Nos desbandamos, ¿no? Y empezamos a dudar de que el Señor nos pueda ayudar, y es ahí donde erramos, ¿no? Porque ya nos olvidamos del Señor, ya nos alejamos, y ahí al alejarnos del Señor ya perdemos la protección, ya nos quedamos sin la protección del Señor. Y muchos dicen, el Señor me castigó porque yo me alejé de Él. No, el Señor te va a castigar, Él siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Lo que vas a perder es la protección, eso es lo que te perdés. Por eso te empieza a ir mal, empezás a salir las cosas cada vez peor, porque vos tal vez quisiste arreglarlo por tu propia cuenta y no te aferraste más al Señor. Cuando vino la tormenta, en vez de aferrarte al Señor para no irte, naufragar, no, te soltaste y te alejaste y creaste tus propios dioses, y ahí te fuiste detrás de ellos, ¿no? Que, como decía hoy, ¿no?, que los dioses que uno crea en su mente imaginario se van a complacer de todo lo malo que vos creas, porque si vos creaste esos dioses y lo vas a manipular como vos quieras, pero a Dios no lo vas a poder manipular, porque muchas veces también pasa porque el Señor no nos cumplió un capricho que tuvimos o no nos bendijo en tiempo y forma con nosotros que hicimos. ¿Qué hacemos? Nos alejamos, nos vamos del camino del Señor y empezamos volvemos a nuestras viejas prácticas, ¿no? Como dice acá la palabra, volvemos a las viejas prácticas, y ahí es donde nos empieza a ir mal, ¿no? Y habla acá en el libro de Jueces, el autor habla, ¿no?, de eso, ¿no?, que se vuelve a hacer cosas peores de las que hacíamos cada vez, y eso va a ser, cada vez que nos alejamos del Señor empezamos con las prácticas que van a ser cada vez peor. Y eso el Señor Jesús se los comentaba a sus discípulos en Marcos capítulo 12, versículo 43, hablaba acerca de eso, ¿no?, que del espíritu impuro que regresa. Y se lo quería leer más o menos para que lo tengamos, ¿no?, en cuenta. Dice que cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, y si no los encuentra, piensa: regresaré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne a otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Así que eso es la consecuencia, ¿no?, de vivir así, ¿no?, de vivir alejado del Señor, ¿no? Dice que el espíritu que se fue cuando nosotros vinimos a los pies del Señor, dice que regresa, pero con 7 espíritus peores, como dice acá, ¿no?, que el pueblo del Señor volvía a sus prácticas corruptas y se comportaba peor que sus antepasados. Y bueno, esto mismo sucede hoy con nosotros, ¿no? Al alejarnos del Señor, dice que vuelven otra vez los espíritus inmundos que estaban antes de nosotros, y al revés, y con 7 espíritus peores. Y ahí el estado del hombre pasa a ser peor del que cuando vinimos al camino del Señor, ¿no? Pero eso no es un castigo del Señor, eso es una consecuencia, no es un castigo, es una consecuencia de lo que nosotros estamos atravesando por dudar del Señor, o por nuestra incredulidad, ¿no?, y por no poner nuestra fe y nuestra confianza en Él, ¿no? Y es ahí que deriva en eso, ¿no? Esa es la consecuencia, ¿no?, de tener una vida atormentada por el enemigo, ¿no? Porque nosotros creemos que el Señor nos complació con lo que nosotros queríamos, o nos fue mal en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, agarramos y nos alejamos del camino del Señor.
y esa no es la solución. Yo creo que cuando viene esa tormenta es cuando más nos tenemos que agarrar de la mano del Señor y saber que confiar que vamos a mantener una flote, ¿no? Con Él. Lo que le pasó a Pedro, ¿no? Pedro cuando dudó, ¿qué le pasó? Se hundió. Y de esta misma manera, cuando nosotros viene la tormenta, en vez de alejarnos del Señor, tenemos que aferrarnos, cuando más nos tenemos que aferrar. Y el pueblo de Israel le pasó eso, ¿no? Se alejó del camino del Señor. Cuando moría su líder, se alejaban y dice que su estado era peor que de sus antepasados, ¿no? Así que eso es la reflexión que tenía para compartir con ustedes. Y bueno, para cerrar, quería que podamos estar orando. Y antes de despedirme, quería desearle una feliz Navidad y que puedan pasar en familia, con mucho amor y con el cariño y el afecto de toda la familia, ¿no? También el saludo de los pastores, que les a la familia pastoral y a todos los líderes, a todos los hermanos en general, ¿no? Que tengan una feliz Navidad. Bueno, te invito a que ahora para cerrar podamos estar orando. Gracias por estar atento al video y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Gracias.